Amigos y amigas de Cuatro Vientos, bienvenidas, queridísimas audiencias, a nuestra plataforma 4B TV. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. En este programa que, pues la verdad, usted conoce como El Péndulo, lo cierto es que nos da la oportunidad de poder estar directamente platicando con nuestro querido amigo y pues él también químico, ingeniero químico, zacatecano Raimundo Cárdenas Hernández. El Péndulo, el día de hoy, amigos y amigas, pues nos va a hablar de este plan ciudadano de Dante Delgado y del Movimiento Ciudadano para atraer ilusos. Ahorita vamos a platicar con él precisamente este tema. Antes déjeme decirle que Raimundo pues es sindicalista de origen, militante del Partido Comunista Mexicano y luego de la cadena de partidos de los partidos de izquierda que le sucedieron al Partido Comunista Mexicano. Exdiputado local y federal, así como exsenador de la República. También ingresa a Morena desde su fundación y actualmente se desempeña como consultor independiente y coordinador editorial del periódico La Jornada Zacatecas. Y bueno, pues qué más decir, ahorita Olga va a ampliar este tema que se va a tratar el día de hoy aquí en El Péndulo, pero pues este México lectivo o colectivo México, ¿es acaso el plan B electoral de Dante Delgado en Movimiento Ciudadano? Que disfraza de un movimiento de ciudadanos independientes. ¿A quién está haciendo el caldo gordo Dante? ¿Sí? ¿A quién pretende en este momento engañar con algo que ya, pues que simple y sencillamente invocar a los ciudadanos independientes a participar en grupos de esta naturaleza, pues ya nada más lo yo creo, los niños menores de 5 años. La plataforma México Colectivo, respaldada por Cuauhtémoc Cárdenas, fíjese nada más, y también por Francisco Labastida, ¿no? Es candidatos presidenciales en el año 2000, así como los rectores de la UNAM y exfuncionarios federales como José Narro y Francisco Barnés, pues presentan ayer, lunes, los objetivos de este colectivo para cambiar el rumbo del país. Pero ¿es realmente una alternativa o se trata de puro show mediático de Movimiento Ciudadano y sus aliados, con la posibilidad de que incluso también esté detrás de este grupo, pues el mismo Claudio X González? Olga. Bueno, pues buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen El Péndulo, este espacio de Raimundo Cárdenas, a quien damos también la bienvenida. Pues nos sorprendió un poquito la noticia, ¿verdad? Porque no esperábamos ver a esta constelación de estrellas juntos y que de pronto aparecen con el mismo discurso, básicamente el mismo discurso de Va por México. Ellos aparecieron en la víspera con un comunicado de Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida, un comunicado a la prensa en la que anuncian punto de partida, así le llamaron, que yo dije, ah, caray, a ver si no los demandan porque le están robando el nombre del título del programa que tenía de Miss Merker, punto de partida. Pero sí. Bueno, así le llamaron, punto de partida, les faltó quizá imaginación, les gustó mucho el nombre, pero lo que estaban planteando Cárdenas y Labastida, quienes fueron adversarios por la presidencia de la República, ahora aparecen juntos con una Labastida diciendo, señor ingeniero, usted es quien debió haber sido el presidente, ¿no? Pero bueno, ¡Qué caray! Casi con lágrimas en los ojos, dice, me equivoqué, usted debió haber sido nuestro presidente. Bueno, ellos plantearon que punto de partida es un proyecto de país, la que busca precisamente recomponer al país ante un Estado omiso, autoritario y que militariza al poder, o que militariza a México desde el poder. Y luego también plantearon que México es un desastre económico. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Perdón? Sí, Olga. Sí, que es un desastre económico el país. Sí. Plantearon, fíjate, que lo que está buscando, no lo mencionaron por su nombre, pero es obvio que es en alusión a López Obrador, que busca controlar un solo hombre a la nación, al Estado, y cuando sabemos que López Obrador está a menos de 2 años de dejar ya el gobierno y de retirarse, pero lo hacen con una cola ahí de darle de pasada un coletazo
a Claudia Sheinbaum, contra quien ya se desató una guerra también, como la que sufrió el propio López Obrador, y diciendo pues de que prácticamente es una mujer sin voluntad que va a hacer lo que le ordene el de Macuspana desde allá, desde su rancho, que ya sabemos cómo se llama, ¿no? Entonces, este discurso, que es el mismo básicamente que el de Va por México, y que de la manera más torpe, más brusca, lo mencionaba Frena, pues ahora lo escuchamos en voz de Cuauhtémoc Cárdenas, que para muchos no dejó de ser doloroso verlo ahí en ese papel. Y ayer finalmente hacen la presentación de este proyecto, donde llama la atención de que no se presenta Cuauhtémoc Cárdenas, Sí. pero sí se presentan varios personajes de los que pues ya nos harás tu análisis. ¿Qué te pareció ese conjunto de personalidades que se reunieron en un evento del Poliforum Cultural Siqueiros, donde procuraron hacer un escenario muy moderno, con mucho movimiento de cámara, Mucha lana, mucho con dinero. muchas luces, y algo que contrastaba terriblemente entre esta cuestión moderna como de show, ¿verdad? Y por otra parte, este discurso viejo, anquilosado, con olor terrible a las formas de hacer política del pasado. Pero también una cosa interesante, la estrella, si bien es cierto que no estuvo Cárdenas, pero la estrella que ahí brilló, si algo puede brillar, es Movimiento Ciudadano con Dante. Dante fue el que capitaliza o el que aparece al frente de todo esto, Dante Delgado, el líder eterno, el Fidel Velázquez de Movimiento Ciudadano. Ahí le dejo, Sí. a Raimundo, para que tú nos hagas tu análisis. ¿Qué significa esta nueva organización? Bueno, yo lo que creo es que el país está viviendo hoy un escenario en la vida política muy desalentador, porque no hay liderazgos reales de la población que hayan surgido de las luchas sociales o intelectuales, ¿verdad? No hay nada. Si tratamos de encontrar a los líderes reales del PAN, no se ven por ningún lado. Por eso van a la búsqueda de líderes mediáticos como Loret de Mola u otros, pero ahora están buscando, por otro lado, los liderazgos que no han encontrado. Pero hay que entender muy bien que Cuauhtémoc Cárdenas, por empezar por lo central, Cuauhtémoc en el 88 le hizo un gran servicio a la lucha por la democracia en México. Su inclusión en la corriente democrática y luego en el Frente Democrático Nacional y posteriormente al PRD, le abrió la puerta, sin duda alguna, a las reformas que permitieron gradualmente ir abriendo el sistema político a la presencia de las fuerzas populares, de las izquierdas, que hasta fines de los 70s estaban proscritas, estábamos proscritos. A los 10 años de que nuestro compañero Martínez Verdugo, Arnoldo, propuso que iniciáramos una gran carrera por la unidad en las izquierdas, que dio primero origen al PSUM, luego al PMS y finalmente al PRD con la llegada del cardenismo priista. Pues ahí se completó la fuerza principal de los progresistas de México. Y Cuauhtémoc contribuyó a generar un movimiento que yo no tengo dudas hoy de que sí ganó la presidencia de la República en ese 88, después de 10 años de sumas, de unificaciones,
Pero Cuauhtémoc decidió en ese tiempo que iba a ir por la vía muy institucional del PRD y todos creímos que 6 años después, en el 94, Cuauhtémoc iba a arrasar, que simplemente era cuestión de que pasara el tiempo y él iba a levantar las masas que salían a los caminos, a los pueblos, a las plazas, a victoriar al hijo del general Cárdenas, ¿verdad? Bueno, el hecho es que en el 94, 6 años después del fraude del 88, pues en el 94 se impuso el voto del miedo, promovido desde el poder de la República, con el asesinato de Colosio y luego el de Ruiz Massieu. Antes ya había ocurrido el levantamiento de los zapatistas en enero, pero lo cierto es que el clima que se generó a nosotros, a los dirigentes del PRD de aquella época, Manuel Camacho, que tomaba distancia ya del grupo de Carlos Salinas, él decía: yo no tengo duda de que es un magnicidio el de Colosio, que tiene como propósito inhibir el voto del cambio y lograr la permanencia del PRI. Yo creo que esa es una visión la más precisa y efectiva que yo he conocido de esa época. Y bueno, Cuauhtémoc, todavía a principios de ese año, ya él estaba de candidato, andaba en campaña y decidió con el rector Carpizo, que estaba en gobernación, que hubiera una reforma electoral para atender un poco los reclamos de los zapatistas. Pero Cuauhtémoc estaba activo, estaba dirigiendo el rumbo principal del país y, oh sorpresa, a la hora de la votación no se volcó el pueblo en las urnas y allí pienso que empezó a declinar esa estrella. Él no lo tomó así, porque las reformas siguieron y en el 96 la dirigencia del PRD que presidía Porfirio, yo era el secretario electoral, fuimos y logramos la reforma electoral más importante, que incluyó la elección democrática de las autoridades de la Ciudad de México. Pues Cuauhtémoc se le puso que él quería ser el jefe de gobierno y 3 años después de que no le fue bien en la elección presidencial, se impuso, fue, y afortunadamente allí en la Ciudad de México sí se mantenía el movimiento fuerte, pero ya empezaba a pesar el liderazgo de Andrés Manuel. Que Andrés Manuel se hizo cargo del PRD y nos fue muy bien el 97. Y luego el 98 ganamos la Ciudad de México, ganamos estados de la República y Cuauhtémoc se fue al gobierno de la ciudad. Pero hay que entender y hay que recordar, Cuauhtémoc hizo un gobierno más bien gris. No admitía ningún tipo de crítica ni de consejo, no escuchaba a la dirigencia del partido. Y llegó el 2000 y de repente aparece Cuauhtémoc candidato a la presidencia por el PT, antes de que en el PRD siquiera se abriera. Lo destaparon primero en el PT. Sí, claro, en una convención en Monterrey, en donde Cuauhtémoc se autoimpuso, haciendo enojar yo digo con toda la razón, a Porfirio, que terminó por irse, a Rincón Gallardo, que también se fue, también
Manuel Camacho, que se había acercado desde el 94 a las fuerzas progresistas, pues prefirió construir un partido así a la carrera y otra vez en el 2000 nos fue mal, pero ahí hubo ya quienes jugaron chueco, Sí. porque yo recuerdo muy bien, yo estaba en la Secretaría General de Gobierno en Zacatecas y luego ya me fui de candidato a senador, pero allí el ahora líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal, pues se escuchó los cantos de las sirenas de la Bastida que le hizo llegar por la vía de Murillo Karam y Ricardo pactó con la Bastida. Mm. Y Zacatecas, que había ganado con el PRD Ricardo Monreal 2 años antes, lo perdimos en el 2000, Ajá. ¿verdad? Yo fui senador de primera minoría y perdimos 3 distritos. Sí. El ingeniero Cárdenas estaba muy enojado y en el Consejo Nacional denunciaba las traiciones, que sin duda existieron. Pero hoy va a este movimiento con el que promovió esas traiciones con la Bastida. En aquel tiempo, el equipo de campaña de Cuauhtémoc, Imanol Ordorica, Ajá. acusaba que la traición esa la había orquestado Amalia García, que era la secretaria general, la presidenta nacional del Sí, PRD. sí, de hecho se corrió esa versión y esa fue una narrativa que lograron imponer. Sí, Del yo país. allí todavía defendía a Amalia porque dije, a ver, en Zacatecas sí hubo traición, Ujú, pero el orquestador de eso fue Monreal, no Amalia, ujú. ¿verdad? Y sobre todo, pues fueron las promesas de la Bastida, que iba a ser presidente, se iba a llevar a Ricardo a la Secretaría de Gobernación, etcétera, etcétera. Y Cuauhtémoc se quedó otra vez colgado de la brocha. Y para colmo, un buen grupo de personajes que hoy levantan la cabeza llamaron al voto útil, ¿te acuerdas? Sí, Al cómo voto no. útil por Ajá, Fox, ajá. ¿verdad? Y entonces, pues ya la Que hasta la fecha presencia, no se han hecho ni uno solo de ellos se ha hecho una sola autocrítica. no, claro que Ujú, no, pero ahora algunos ahí andan. Y no lo dudo que pronto empiecen a escribir, a hablar de que la solución son los grupos independientes de expertos, los que ujú, saben. ujú. Y finalmente es un discurso que yo creo que en 15 días va a desaparecer del escenario político, porque no hay condiciones para que nadie los vea ahora como la salvación. Cuauhtémoc, pues, llegó a decir, le preguntaban, oiga, ¿y por qué no ha ido a ningún evento de Andrés Manuel? Él decía, yo no voy a ningún proceso electoral de no ser los míos, los que yo encabezo. Así. Y eso es cierto. Los que hemos visto la vida política del país en los últimos tiempos, lo debemos reconocer. El Ujú, ingeniero Cárdenas es un personaje que desde niño se convenció de que él iba a ser presidente de la República y que no tenía por qué sumarse a ningún equipo. Él no tiene condiciones no tuvo para ir con Andrés, se asomó un ratito a la lucha contra el desafuero, pero no tuvo ningún papel protagónico. Y ujú. luego, en la lucha por la presidencia del 2006, tampoco se apareció. El 2012 tampoco. Y ahora sí aparece. Pero simplemente creo yo que es el camino más cerca o más a la mano para no hacer nada, para que nadie le exija, oiga, pues apoye de veras a Va Sí, por México o apoye de veras a Andrés. No, prefieren inventarse este equipito
para reunirse, tomar café y hablar de las cosas del país sin tener manera de influir en nada. Porque además no están atentos a lo que está ocurriendo en México. Hoy todavía las notas de hoy, de los días anteriores, hablan de que se va a venir la avalancha de inversión extranjera, aprovechando lo que llaman el nearshoring, ¿verdad? O sea, la reubicación de las empresas que se fueron a China especialmente y al Oriente y que ahora vienen de regreso y parte de eso le va a llegar a México. Entonces siguen diciendo que la economía del país está en ruinas cuando la inflación ya era muy parecida, ha sido muy parecida a la de Estados A Estados Unidos, Unidos, menor a la de Europa. cuando todos los pronósticos son ya de que el año próximo va a ser todavía menor la Sí, inflación. claro, claro. Cuando ha crecido Los la reserva, el impuestos, Fondo Monetario la Internacional, recaudación, la recaudación no fiscal, cuando se disminuye. tiene garantizado ya para los dos siguientes, para el resto del sexenio de López Obrador, se tiene garantizada ya toda la inversión de todas las grandes obras, las megaobras que se van a Sí, realizar. claro. Los recursos ya están ahí. Cuando están aumentando los apoyos a políticas sociales, dices tú, bueno, ¿de dónde sacan que el país está destrozado y Están que ruinas. ajá, y me llama muchísimo la atención el discurso porque te digo, es el mismo que utilizó Frena, de que aquí nada más se escucha la voz de un solo hombre. Cuando caray, ensordecemos ya de tantas voces que vienen de todos lados, con una libertad nunca pensada, nunca imaginada siquiera en los medios de comunicación, alineados contra el solo hombre, ¿no? Sí, Alineados contra claro. el presidente. Y Entonces, bueno, ¿dónde sacan ese lo análisis? cierto es que viven en otro mundo porque desde todos los medios dicen que hay dictadura, sin reconocer que tienen dominada la inmensa mayoría de la televisión y del radio. Y luego, en lo económico, que vamos a la ruina. Y luego lo acusan algunos de que no ha atacado la desigualdad. Bueno, ya empiezan a salir los datos de INEGI y de otros. Muchos dicen que ya en las encuestas del año pasado se va a notar más que disminuyó la desigualdad. Pero lo que uno ve claramente es el incremento de los salarios, de la masa salarial ha ido creciendo como nunca en 40 años. Y pienso que el TEMEC también ya se consolidó, ya Andrés Manuel amarró las relaciones con Estados Unidos y con Canadá, y por más conflictos que haya, que puede haber, empresarios enojados o inconformes, pero a los cuales este gobierno les está buscando una salida, aún a los que engañó Felipe Calderón de que venían acá a robar eternamente, ¿verdad? O Este sea, año alcanzamos la autosuficiencia en gasolinas, en las gasolinas que requiere el país para moverse. Vamos a claro. ser autosuficientes. Y bueno, hoy están regresando las grandes petroleras a refinar gasolina y en México decían que eso era una locura, que era estar viendo al México de hacía 40 años. Yo creo que estamos viendo lamentablemente cómo a los intelectuales que muchos de nosotros admiramos, pues ya se les secó el cerebro, De plano. porque ya no les llegó el moche del gobierno de la República. Muchos de nosotros no sabíamos el tamaño de las partidas que Salinas le dio a Aguilar Camín y a Krause. Bueno, es entendible que todos ellos, intelectuales progresistas que estaban ahí a medio camino, pero que cuando el neoliberalismo llegó a la hegemonía,
todos esos, no solo en México, en el mundo se corrieron a la derecha. Muchos amigos nuestros que promovían la socialdemocracia. Yo compré todos los números de Nexos porque yo era un lector de esa línea socialdemócrata que ellos desarrollaban. Pero en los últimos tiempos se fueron a la derecha y borraron toda distancia en letras libres o con letras libres. Finalmente Así les ganó es. el pan. A todos. Raimundo, Sí, creo que esto que está sucediendo con este tipo de aparición de estos grupos, que no tienen en realidad un contexto social importante, un precepto filosófico, teórico, ideológico muy bien definido, y que hablan y repiten lo que desde hace muchos años se ha estado hablando en la derecha de lo que va a suceder si ellos están gobernaron, y bueno, ya ves cómo nos fue finalmente. Y esa es su realidad con la cual finalmente muchos mexicanos ya claramente los identifican. Pues son, a final de cuentas, las prácticas que empiezan a demostrar que la derecha tradicional está finalmente en un callejón sin salida, tratando de sumar fuerzas que no son nuevas, en realidad son las mismas. Si tú te fijas, muchas de los personajes que están en este colectivo y muchas de las organizaciones sociales que están ahí representadas, pues ya los vimos anteriormente con Frena, los vimos anteriormente con Claudio X González, y forman parte de una idea desesperada de la derecha de tener algún tipo de liderazgo que originalmente lo estaban buscando dentro de las filas de los partidos políticos. Después, viendo las figuras políticas destacables del Partido Acción Nacional, del Partido Revolución Institucional o del Partido de la Revolución Democrática, que Va por México, viendo esos monstruos que tienen ahí, esos adefesios que están todavía como dirigentes de estos partidos, pues dijeron, pues tenemos entonces que buscarlo entre la clase económica que nos represente, ¿sí? Y bueno, Claudio compra esos partidos y busca la forma finalmente de involucrar a otros actores, y por eso ahora se está hablando de tantos posibles candidatos de la derecha o de estos grupos oligárquicos que tampoco convencen a la inmensa mayoría de los mexicanos. Tienen un sector que puede estar creciendo, sin embargo todavía están muy alejados de los números que todavía puede representar en este momento Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de Cuarta Transformación, porque ojo, Morena es otra cosa, ¿eh? En Morena hay cosas ahí que los estamos viendo en Coahuila, ¿no? Estamos viendo en Coahuila y hay que estar muy observantes de lo que está sucediendo en Coahuila con Morena, con los morenistas. Claro que sí. Y termino con esto. No, Entonces buscan... Aquí un paréntesis, Luis. Ya, dale. Acá los zacatecanos, pues observamos a un Morena en el gobierno que no ata ni desata, ¿verdad? Aquí igual, maestro. Y lo mismo en varias partes de la República. Sí. Pues lo sí. mismo en varias partes de la República. Bueno, Sí. y termino. Entonces, no encuentran eso. Entonces, ¿quién hizo primero el llamado a los liderazgos ciudadanos? Claudio X González. Sí. Claudio, cuando ve que ni siquiera ahí en el movimiento, Va por México, los tres partidos madre de este movimiento, no, se les están cayendo a pedazos la imagen pública de estos personajes como Alito, como Marco, como Chucho, en fin, todos estos personajes que no tienen remedio, pues dicen, pues algo tenemos que hacer, pues vamos a hacer un gran movimiento ciudadano, y convocan entonces a los ciudadanos. Y esa es una idea que impulsó mucho el Partido Acción Nacional, que tiene ya experiencia en esta creación de organizaciones civiles. Sí. Y pula a su antojo, ¿verdad? Y se lanzan a un movimiento generando o buscando generar simpatías entre los ciudadanos independientes que están desesperados porque ven que también los partidos políticos dejan mucho todavía que desear, incluido Morena, ¿no? ¿Y qué sucede entonces?
Pues aquí en Baja California hay un grupo ciudadano que fundó el Partido de Acción Nacional, la oligarquía regional, que se llama Ocupa, pero no es el Ocupa con K como allá en Europa, que es Sí, un movimiento claro. social que O en está Estados buscando, Unidos, el reivindicando el Ocupa tema de la vivienda, ¿no? Street. Ándale, ándale, ándale. Todos esos movimientos realmente progresistas, humanistas. No, acá es totalmente la oligarquía local. Y Ah, lanzan en Baja California, en Mexicali es donde está este grupo, es como el plan piloto. Ya en alguna ocasión platicaremos sobre eso, pero este grupo les empieza a funcionar con la derecha, la ultraderecha baja californiana, y entonces es la base con la que están trabajando Claudio X González en busca de ciudadanos, de candidatos ciudadanos de la sociedad civil, ¿sí? sí, Como una alternativa, ¿sí? Y vemos a Ernesto Rufo Appel, aquí en Baja California, pidiéndole, primer gobernador del PAN en nuestro sí, México claro. contemporáneo, pidiéndole a los ciudadanos que se organicen en organizaciones civiles para entonces crear un proyecto conjunto ciudadano de nueva nación. ¿Qué es lo que está Que, proponiendo ahora el colectivo México? Este bueno, colectivo. pues eso Exactamente que eso. estás, que estás narrando, pues es el retrato de todo lo que les pasa a nivel nacional. Así es. Están desfondados, no tienen proyecto y siguen buscando la solución mágica en la sociedad civil organizada, inventando, por ejemplo, yo escucho a Lorenzo Córdoba y a otros que dicen que fue el pueblo de México, la sociedad civil, la que logró las transformaciones democráticas. ¿Dónde estaban? ¿Dónde existió eso en los 70s? ¿Dónde estaban en los 80s todavía? Levantaron cabeza algunos yendo como observadores electorales. Así es. Nada más. Así es. ¿Cuáles propuestas de reforma salieron de allí? Nada. Ellos se montaron en el mundo de lo electoral cuando Carpizo, siendo secretario de Gobernación, le puso como condición al presidente, ¿quién era? Cedillo, ¿no? Sí, Cedillo. Sí, que para ser el secretario debía de haber un grupo ciudadano en el INE, en el IFE. Y ahí empezaron a brillar Santiago Krill y otros, a los cuales también apoyó la izquierda, que era mejor eso a que A los priistas los priistas. totalmente ubicados dentro de Sí, sí, la claro. cultura del fraude. Pero lo cierto es que a partir de allí, digamos, de los 90s para acá, 95 para acá, empezaron a brotar como hongos muchas organizaciones que empezaron a agrupar expertos en los temas y luego las radios y las televisoras los empezaron a invitar y se volvieron celebridades. Pero eso no significa que tengan apoyo ciudadano. Así es. Y además es de organizaciones que se acostumbraron a estar pegadas del erario Además y a de eso, conseguir lana a más no poder. Mira, sí, te menciono nada más un ejemplo que no es el mayor, pero que es el que a mí me consta directamente. Por ejemplo, Patricia Mercado, que ahora sí, está en este grupo y que fue la que tuvo el honor de cerrar ayer el evento, pues porque no fue Cuauhtémoc, sino ese honor no le hubiera correspondido a ella. Pero Patricia Mercado, por ejemplo, después de haber participado como candidata al gobierno del DF y sin unirse, ¿verdad? Con Obrador, en ese tiempo, después de ahí, nada, maestro, nada. ¿Sabes qué hizo? Una fundación, una asociación civil. ¿Y sabes de qué ha vivido? Porque a mí me consta, yo estuve yendo en ese tiempo con mucha frecuencia a la Cámara de Diputados y al Senado.
se hinchaba de lana dando cursos de esta palabrería que se utiliza mucho para que manejen algún discurso los Sí, claro. diputados, ¿verdad? Que sepan Sí. con la terminología que se debe de usar y cómo puede sonar más bonito un discurso desde la tribuna, a darles una especie de capacitación de toda esta capa superficial que necesita tener un político para verse bien. Y le pagaban un dineral, porque le pagaba la Cámara de Diputados y le pagaba cada grupo parlamentario, y aparte el diputado que iba a tomar el curso también se mochaba ahí con lo que le tenía que tocar. Sí, Durante claro. años Ah, de eso vivió. y De eso así hay vivió este muchos tal, y ejemplos. así hay muchos Ah, ejemplos. Tengo una pregunta. sí, Ya que vimos este perfil, estas personalidades que forman este grupo al que tú le das tanta vida como una luz de bengala, que se va a apagar así como una luz de bengala, sí. ¿no será este grupo una expresión también de cierta división dentro de Va por México? Y lo pregunto porque ahora salen, aunque el discurso sea el mismo opositor, porque los une la fobia, el odio contra López Obrador, los privilegios perdidos, los une todo esto, pero son una serie de personajes que no los habíamos visto directamente participando en Va por México, aunque fuesen afines. Es el caso de Patricia Mercado, por supuesto el caso de Dante, que ya les dijo que no los estuvieran invitando a su Titanic, ¿no? Y se quieren que me suba a su Titanic que se va a hundir. Entonces, no es esta gente como el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, y bueno, cada uno de los que se estuvieron mencionando, Diego Valadez, Sí, de carajo. los exrectores, Francisco Labastida, que anunció ya su salida del PRI, que ha sido muy crítico de toda la asquerosa acción que ha tenido Alito, ¿verdad? Sí, Y que le critica su asquerosa acción, no en cuanto a las corruptelas que cometió siendo gobernador, sino al hecho, sino las que comete, las ilegalidades que comete permaneciendo más tiempo del que debe en el PRI. Bueno, esta gente me da la impresión, Raimundo, de que son personas que no había logrado jalar Va por México y que ahora prefieren venirse con Movimiento Ciudadano porque tienen una apuesta también hecha ahí. Movimiento Ciudadano tiene la apuesta de que le va mejor solo que mal acompañado, que con las demás siglas partidistas. Y es cierto, en algunos estados de la República, al PRI lo lanzó al tercer o cuarto lugar, quedándose ellos arriba. No ganando, sí, pero quedándose arriba. a donde encontraron granos de a libra, ¿verdad? Sí, Candidaturas muy jaladoras de votos. sí, sí. Yo lo que creo, estimada amiga y amigo, es que este grupo va a servir para, como coartada para mucha gente que no se siente bien en Va por México, que quieren estar contra López Obrador Uh-huh. y que, y que prefieren estar de opinadores desde lejos en un proceso electoral en el que no van a tener ningún tipo de influencia. Sí. Porque lo que ha logrado Andrés Manuel sí es polarizar en el mejor sentido en la palabra a la política mexicana, poniendo de un lado unos intereses y de otro los de siempre. Uh-huh. Y ahí en medio no hay nada, no hay manera. Entonces, este agrupamiento nos habla de que no se van a sentir bien ellos en Va por México y prefieren crear esto como un refugio
que les permita estar dando opiniones ¿A quién le frecuentemente. van a afectar? ¿A quién le quitarían algunos votos si es que logran? Yo no creo que ellos le quiten votos a nadie. Digamos, Cosío, el exministro, digo, ¿qué tipo de liderazgo Debate tiene? influencia. Podría, a aparte lo hay- mejor, algunos abogados que les haya hecho algún servicio ahí en la Pero corte. hay algo muy interesante que tú mencionaste hace un momentito y Sí. en cuanto lo dijiste dije, mira qué interesante, porque puede abrir también una posibilidad de quienes podrían estar también escondidos, participando y colaborando con este nuevo colectivo, ¿no? Y es esto que tú mencionaste. La Bastida negoció en Zacatecas con Ricardo Monreal. O sea, es gente que se conoce y que actúan Sí, políticamente. claro. En caso necesario, ¿sí? En caso necesario, son capaces de llegar a acuerdos. Sí, Oye, eso es muy interesante ese dato porque vemos a un Ricardo Monreal, pues prácticamente ya puesto, ya no en el extremo, sino prácticamente ya totalmente marginado del proceso de selección de candidaturas a la presidencia para el 2024 en Morena. ¿Por qué digo esto? Por dos hechos muy relevantes de las últimas 48 horas. El domingo, creo, Ricardo Monreal, el domingo, Ricardo Monreal le preguntan si va a participar en el proceso electoral y que, porque ya ves que está como ya estaba, había dicho que el método de definitorio que estás, va que a te ser las vas y te encuestas. vas. Y Y dijo, no está pasa. bien las encuestas, dice, podrían ser las encuestas, siempre y cuando no las haga Morena. Yo le entro, si no las hace Morena, yo le entro, pero puede ser una consultoría externa, ¿sí? Cosa que ya anteriormente había dicho, pero ahora fue muy preciso en eso. Sí, Okay, claro. sí sale, sí voy, pero sí es elaborada por empresas privadas, ¿sí? Y totalmente certificadas y honorables. Okay. Bueno, pero Pero es que ayer, no toma en cuenta, Luis, de que todas las encuestas que se publican hoy, todas lo ponen a él muy abajo y a abajo, Claudia Sheinbaum en primer lugar. así es. Sí. ¿A qué le tira? Pues Pero fíjate lo que son las cosas. sí. Pero ayer, Mario Delgado, presidente nacional del partido Morena, dice, ¿saben qué? En julio iniciamos el proceso para seleccionar al candidato a la presidencia por parte de Morena, a la presidencia de la República, y el método que se va a seguir es la encuesta. ¡Pum! Contundente respuesta a estos últimos estertores de Ricardo Monreal. Contundente. Es decir, Ahora, ¿sabes qué? Ni no, creas. pero resulta que los acuerdos que ya hay ahí en Morena, yo lo he conocido porque aquí han venido emisarios de Marcelo y de Claudia y me he presentado a escuchar, a ver qué. Y lo que dicen es que va a haber tres momentos. Un primer momento en donde van a medir a todo hijo de vecino que se registre para sacar de allí máximo 10. Y luego otra serie de encuestas para dejar de esos 10 a 2 o a 3. Y de allí otra serie de encuestas para resolver. Y yo creo que así como van las cosas, ya en la segunda encuesta se va a ver muy bien la diferencia entre las corcholatas. Así es. De tal modo que probablemente ni siquiera se requiera esa última encuesta, porque yo no veo forzando la máquina a Ebrard o a Dan Augusto si de plano todas las encuestas siguen diciendo que están muy abajo. Porque en estos momentos la vía electoral es muy complicada. Subir un punto porcentual en la población nacional es cambiar la voluntad de millones de personas. Así es, así es. ¿Y cómo la vas a cambiar? Siguiendo con actividades muy leves, puro mediático,
va a ser muy complicado. Ujú. Lo que se Yo- está viendo hoy va a permanecer 3 meses y Claro. luego 6 meses. Claro. Entonces, bueno, aquí, que son exactamente más o menos los meses que necesita Ricardo Monreal para poderse entonces convertir en una opción ciudadana. ¿Por qué? Porque Sí, Va con México ya está quemado. Con sí, Claudia X, él va a definitivamente buscar a prácticamente ya le los cerraron que la se puerta. enamoren de la Así es. reconciliación. Cuando Santiago Krill le dice, sí, sí, papacito, puedes entrar, pero ahí está la cola. ¿Eh? ¿Te acuerdas que se lo dijo? Sí, Sí, habemos claro. Tienes que muchos, firmar, habemos muchos, fórmate. cada partido trae sus aspirantes Así y, es. y no Pues sí. puede quedar. Fórmate ¿te acuerdas que había dicho? Y bueno, y eso finalmente le pegó durísimo a Ricardo Monreal porque había dicho en España, con Santiago Krill como testigo, Cada quien iniciar su recorrido por la reconciliación nacional. pero aparentemente Santiago Krill no sabía que iba a decir eso, voy a regresar a México y Santiago Krill y yo vamos a encabezar esta caravana por la democracia y la transformación y la reconciliación nacional. ¿Qué hizo el mismo domingo Ricardo Monreal? Les Rápido dio decir que no, posesión a 200, nombró a 200 ciudadanos, o a lo mejor algunos morenistas de su grupo, como sus en toda la representantes. República, para iniciar un proceso de transformación y de reconciliación. Entonces, fíjate qué bonitas se están dando entonces ya las cosas. ¿Cómo coinciden los tiempos? ¿Cómo coinciden los tiempos en que aparece, en que están estas posiciones Ricardo Monreal y la aparición de un grupo encabezado por La Bastida? Yo no sé qué relaciones tenga, a lo mejor tú sabes más, qué relaciones tenga Ricardo Monreal con Cuauhtémoc Cárdenas, que podríamos entonces decir, ah, caray, pues qué interesante está esto, ¿no? Qué interesante. O sea, si vamos a ponernos en plan sospechosista, pues ahí podríamos encontrar también alguna hebrita, ¿no? Que podría llevarnos y si jalamos, a lo mejor llegamos al Senado de la República, ¿no? Pues sí, hay que estar atentos a ver qué sale, pero yo creo que de eso no va a salir nada, en absoluto. Hay algo que llama la atención muchísimo, Raimundo, y que me gustaría que ahondaras un poquito más en el concepto. Porque tú dices, López Obrador se ha encargado, dijiste, en el buen sentido, en el buen término de la palabra, de estar polarizando. Bueno, precisamente eso se le acusa como si fuese un gran delito, Sí, claro, error. claro. Y bueno, Monreal a cada rato habla de la reconciliación, ¿verdad? Él es el candidato de la reconciliación y de la unificación de México. El discurso del PAN, del PRI, es también no polaricemos más, México es solo uno, tenemos que unirnos, por encima de nuestros intereses grupales está el país y se desgarran las vestiduras. Pero también me llamó la atención, primero que yo sí esperaba, vaya ilusa de mí, esperaba que el día de ayer, el domingo que se presenta, ayer fue que presentaran su documento Cuauhtémoc y La Bastida, finalmente tuviésemos la materia gris que desarrollaría el proyecto y nos presentarían un documento de 50 páginas de cuál es su proyecto de nación. Y estoy con mucha curiosidad viendo cómo iban a mezclarse La Bastida y Cárdenas como representantes supuestos de Sí. corrientes diferentes. Pero en lugar de eso, lo que vimos fue un show el día de ayer, nada más, Sí, claro, claro. y discursos aislados, y un proyecto en el que dicen que ese colectivo va a ir creciendo, ¿verdad? Para que de aquí a junio, pues prácticamente le hagan el programa de gobierno a Dante y o a la alianza, con quien se vayan a unir, porque las mesas de trabajo van a elaborar el proyecto. Pero en la mesa de trabajo que hablan de 5 puntos a desarrollar como proyecto, el quinto se refiere a un solo México. Y dices tú, bueno, ¿cómo están planteando un solo México
cuando la realidad, los analistas, todo mundo está viendo que lo que hay, lo que está viviendo el país hoy, más que en el 88 quizá, es la disputa por la nación con dos proyectos que son antagónicos, que van a estar frente a frente, como dicen los periodistas Álvaro y Delgado y Alejandro Páez en su libro, ¿no? Dos proyectos frente a frente para 2024. Si esto es lo que estamos viviendo, si a quienes nos ha tocado vivir esto aquí, hoy y ahora, pues nos toca un momento histórico para el país, donde se están planteando dos proyectos totalmente diferentes. ¿De dónde sacan estos? Un solo México. Oye, por cierto, recordemos que hubo un primer libro de la disputa por la nación, sí, que publicaron Carlos Tello y Cordera, Rolando. Así es. Y bueno, en aquel tiempo nadie los acusó de polarizadores. Simplemente estaban Eran retratando lo que sentía un grupo que perdió la batalla dentro del oficialismo, que lo explica muy bien en ese momento López Portillo en sus memorias. Él dice claramente por qué él optó por Zedillo y no por Carlos Tello. Ahí resolvió esa disputa, entregando el poder a los neoliberales. Y allí también esa decisión sentó la base de la acción unitaria del PRIAN. Empezaron a actuar juntos defendiendo el fraude de Salinas y las primeras reformas estructurales. Sí. Yo fui a la Cámara en el 91 y ahí llegó la primera reforma en materia agraria del 27 constitucional. Exactamente. Para que se pudiera privatizar la tierra. Sí. Y en eso, y en la quema de boletas electorales, fueron muy contentos PRI, PAN. Sí. Y de ahí para el Real. Ya no soltaron ese cogobierno. Déjame, si me permites, además, recordar la frase de Maquio, de Cloutier. Cuando salen las propuestas primeras de reformas de Salinas y empiezan los aplaudidores, Cloutier, que había sido el candidato presidencial del PAN, dijo, momento, exigimos derechos de autor. Porque no pues sé si recuerdo la frase, es nuestro programa. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros lo queremos hacer más profundo y más rápido. Esa era la única diferencia. Ya ves, ya desde entonces. Claro, Castillo Peraza, el dirigente del PAN allá en aquel fin de los 80s, Castillo Peraza decía, algunos diputados dicen que nosotros somos de panistas tricolores, pero miren que en tal año el diputado del PAN fulano propuso lo mismo. Así que el PAN no se volvió tricolor. El tricolor se volvió panista. Y por eso está muy bien dicho el PRIAN. ¿Sí? Yo digo que cuando llegó el PAN a la presidencia, debimos haber creado otras siglas de PAN-PRI. Sí, porque son ellos. El que iba en la cabeza, nomás movía el orden, pero el contenido era el mismo. Claro. Y por eso... Oye, aquella tan es así, Raimundo, tan es así que hoy en día tú ves que quien actuó, la ideología, las posiciones políticas que actuaron como un gran imán, fueron las panistas. El PRI está supeditado al PAN, el PRD está supeditado al PAN, todos los que llegan ahí, y derechizaron al país. Porque no es un problema de voluntad, es que en el mundo entero hoy
solo hay dos sopas. El progresismo, con variantes socialdemócratas distintas, uno lo ve en América Latina, claramente. Allí no hay socialismo leninista, hay progresismo, hay diferentes cosas como las que hace Andrés Manuel aquí. Ese es el progresismo. Sí. Y lo otro es la ultraderecha que emerge como opción ante la debacle del neoliberalismo. Y un neoliberalismo que de debacle se vuelve fascista. Sí, claro. Ese es el que gran peligro para el país, mi estimado ya Raimundo. está claro Ese es hoy. el gran problema del país, porque al Sí, final de ya cuentas, está claro que las privatizaciones, que el libre comercio, que el adelgazamiento del Estado, todo eso está hecho pedazos. claro. Sí. Yo digo Ahí esto, lo mi estimado vemos a Raimundo. García Luna sentado en Sí, el banquillo, Por sí, sí, sí. banquillo de los acusados, y junto con él, aunque no esté presente, pues Felipe Calderón y a lo mejor Así es. Fox. Y es que la derecha en México se transforma ya en realidad en tres opciones. La primera es la derecha tradicional, que los ultraderechistas, que es la segunda opción, que está creciendo mucho en nuestro país y en el mundo, ni se diga en el mundo. Bueno, al final de cuentas se está planteando que el PAN finalmente representa, y sus aliados ahora, los del PRI Sí. y la oligarquía, representa a la derecha cobardita, algo así le dijeron, ¿sí? La derechita cobarde. Y la tercera Sí. opción, y la estamos viendo con este tipo de grupos que están impulsados, a final de cuentas, por Dante Delgado, por el Movimiento Ciudadano. Esa es en realidad. Sí, Esa es la sí, opción. ¿Sí? Esa es la pero opción. no dejará de ser un partido que está cachando buenos Sí, va a candidatos cachar. para Pero también tener están en la derecha. resultados y Pero también está en la mantenerse. derecha, Raimundo. Está en la Pero derecha. También representa en la derecha. Y hoy la definió muy bien Andrés Manuel López Obrador en su programa matutino. Dijo, este grupo, este colectivo representa a los moderados. sí, sí dijo Pero eso. los moderados son finalmente los conservadores un poquito más de avanzada, ¿no? Sí. Más tolerantes. Son los conservadores conscientes de que son conservadores. De que son Yo creo que conservadores. nosotros Entonces, ahí están esas tres opciones. deberíamos trabajar para que amigos que todos tenemos en el PRD o en otros grupos, en Movimiento Ciudadano mismo, decirles, a ver, ¿quieren una modalidad de socialdemocracia? ¿En serio? Pues apoyen a Morena y allí busquen que se aprueben sus matices. Pero ¿cómo esos que dicen que son socialdemócratas van a la cola del PAN-PRI y de estos empresarios que resultan muy habilidosos para hacer reuniones de líderes en una casa de unos, en la casa de otros, que tienen seguramente buenos tragos y buena comida, y ahí se la pasan? Pero no van a poder elaborar un proyecto real, porque lo único real que hay en el mundo hoy es la derecha radical. Ese, para ellos. Se radicalizó en todo el país, en todo el orbe, y empezando ahora que lo vieron en carne propia en Estados Unidos. Claro. ¿Cuándo te ibas a imaginar que cuando yo leí por primera vez que Donald Trump había intentado un golpe de Estado, dije, ay, cómo exageran los medios de comunicación? Pero conforme ha salido la información Pues sí. poco a poco, te das cuenta de que en efecto fue una intentona de dar un golpe de Estado. Claro. Y si eso lo intentan en Estados Unidos, imagínate lo fácil que les parecería hacerlo acá. Acá no lo han logrado fundamentalmente por la debilidad de ellos mismos, pero también por los dos factores. El golpe de Estado necesita un acuerdo cupular entre la oligarquía y el ejército, junto con la clase política que va a dar ese golpe. Y aquí, como te lo planteo para preguntarte,
¿cómo ves tú aquí a estas tres patas de una mesa que pueden dar el golpe? Es que yo lo que creo es que Andrés Manuel les ganó la partida desde antes de ser presidente. Porque Andrés y muchos de nosotros que estamos en la izquierda, desde hace tiempo Andrés decía, ¿y para qué queremos al ejército? Cuesta muy caro, ¿para qué le sirve a México? Bueno, pero ya llegando a la presidencia, se encuentra con un hecho real, fáctico. Allí están. Son 300,000 mexicanos armados y organizados. No les puedes decir simplemente váyanse a su casa. No. Nomás a los del Estado Mayor les dijo presidencial. ¿Qué ha hecho Andrés Manuel? Pues se los acercó, los trae a mecate corto, a los mandos los tiene diario ahí en Palacio y se los lleva de gira, en fin. Y los puso a trabajar en obras. Y ya los convenció de meterse a trabajar en actividades civiles, administrando constructoras. Ahora van a administrar una línea de aviación. Una línea aérea, sí. Van a administrar 4 o 5 nuevas empresas de aviación. Nuevas empresas del Estado mexicano. Sí. Y yo prefiero que esos militares se formen y vayan a esas empresas y ya que el ejército quede en un tamaño que no sea tan oneroso para el país ni tampoco riesgoso. Sí. Al final de cuentas, existe un grupo militar en México que tú sabes que es muy dado a la violencia, que es muy dado a la violación de derechos humanos. Y ese grupo, en cualquier momento, puede estar agazapado. Ahí está acotado. Sí, pero el grupo en este podrían momento levantar cabezas si Andrés cometiera un error, pero sí, no. Y eso es lo que yo quería hacer como último comentario, Raimundo, porque ya se nos fue el tiempo. Finalmente, Ahí platicaremos de esto. Habrá que tener más cuidado con la ultraderecha, porque la ultraderecha en México está creciendo. Muy probablemente en el próximo proceso electoral después del 2024 van a comenzar a participar a través de su propio partido. Ya están en formación, están gestando Vox México. Prácticamente. Sí, claro. Están realizando. Y ojo, porque ahí si hay problemas. Sí, hay confrontación. Si hay problemas con las otras corcholatas, pueden generar que hay un sector muy radicalizado al cual incluso le están apostando los de derecha, la oposición formal, vamos a decirlo así, cuando nos avientan personajes como Sandra Cuevas, como Lili Telles, como Xochitl Gálvez, que están en ese lenguaje de la ultraderecha, cuidado, esos pueden crecer y cuidado con este país, porque ese grupo militar que está ahí agazapado puede de repente verse liberado y aguas, porque entonces sí, ni siquiera saben los mexicanos de lo que se trata con vivir bajo un gobierno fascista, ¿sí? Y militarizado de extrema ultraderecha. Cuidado. Sí. Vamos a platicar de ese tema la próxima semana porque ya te veo inquieto. Y sí, es un tema que yo te propongo que lo liguemos con la guerra de la que está haciendo centro, objeto, ataques, Claudia Sheinbaum. Porque ahí tiene a Sandra Cuevas y detrás de Sandra Cuevas al mismísimo Monreal. Claro. Y estos personajes que yo tengo la tesis, ojalá y me equivoque, de que son los que van a impulsar mucho como candidatos porque necesitan golpeadores, fajadores, necesitan bolsonaros aquí, ¿verdad? Sí. Está bueno. Sale. Ese será nuestro tema. Raimundo, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Amigos, terminamos nuestras transmisiones en vivo el día de hoy desde Ensenada. Cuídense mucho. Hasta mañana. Un abrazo hasta Zacatecas.